Buenas, queridos alumnos. Aquí vamos a dar comienzo a la unidad 2 de Matemática Discreta, cuya primer parte es de conjuntos. Si bien es un tema que posiblemente ustedes hayan visto anteriormente en la escuela, aquí vamos a enfatizar la parte más formal de demostraciones. Sin embargo, comenzaremos haciendo un repaso de las definiciones básicas principales. Por ejemplo, si queremos definir qué es un conjunto, se nos puede hacer un poco difícil porque no podemos usar la misma palabra, ¿no? Entonces algunos autores lo definen como una colección de objetos de la misma especie. Los objetos se llaman elementos. Vamos a denotar nosotros siempre a los conjuntos con letras mayúsculas y a los elementos con minúsculas. ¿Cómo podemos expresar conjuntos? Si tienen pocos elementos, una manera es darlos por extensión, enumerando cada uno de ellos entre llaves y separados por coma. Ven aquí, tenemos el conjunto A formado por A, E, I, O, U y el conjunto B formado por 2, 4, 6 y 8. Otras veces, cuando son muchos los elementos, se pueden dar por comprensión, indicando alguna característica que cumplan únicamente los elementos. En los casos anteriores también se podían haber dado por comprensión. El conjunto A podríamos decir, está formado por elementos X, tal que X es una letra vocal. ¿Sí? Siempre decimos, lo que forma la A son X, que es una variable, ¿sí? Y después especificamos qué tipo de variable es. Bueno, en este caso X es una letra vocal, por eso las que cumplían eran estas 5. O el conjunto B está formado por aquellos X, tal que X que es un número par positivo menor que 9. Los únicos que cumplen con eso son estos 4. También se pueden representar por diagramas de Venn. Se dibuja una curva cerrada y dentro se ponen los elementos, ¿sí? El conjunto A y el conjunto B que trabajábamos antes serían así. Vamos a ver la relación de pertenencia, que la pertenencia, como acá les remarqué, vincula a un elemento con un conjunto. Un elemento puede o no pertenecer a un conjunto. ¿Cuándo se dice que pertenece? Cuando es uno de los elementos del conjunto, ¿sí? Y no pertenece cuando no lo es. Ejemplos en estos mismos conjuntos, podemos decir que la A pertenece, y se denota así, con este tipo de letra E, al conjunto A mayúscula. La M no es uno de los elementos que está acá, entonces se pone ese simbolito tachado. M no pertenece a A. Lo mismo, el 1 no pertenece al conjunto B. Y el 4 sí, ahí está, 4 pertenece a B. Otra relación es la de inclusión, pero esta vincula a dos conjuntos, ¿sí? O sea, un conjunto no decimos pertenece a otro, salvo en el caso que figure como elementos que ya veremos más adelante, pero en principio no. Un elemento sí pertenece o no a un conjunto. Un elemento nunca va a estar incluido en un conjunto. ¿Y qué es la inclusión? A ver si interpretamos la definición. Un conjunto X está incluido en un conjunto Y si solamente si para todo elemento A. Si A está en X, entonces A está en Y. Todos los elementos del primer conjunto también deben estar en el segundo, ¿sí? O sea que el conjunto X tiene a todos sus elementos dentro del Y. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo podría decir, considerando estos nuevos conjuntos, si yo defino el conjunto C, el de las vocales fuertes, ¿no? La A, la E y la O. Este conjunto C está incluido en el A, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos de C también está en A. En cambio, y se pone así, C incluido en A. En cambio, el conjunto D, formado por las 3 primeras letras del abecedario, no está incluido en A. ¿Por qué? Porque si bien una de ellas está en A, las otras dos no pertenecen a A. O sea que este conjunto así completo no está incluido en A. De la misma manera, este conjunto, por ejemplo, formado por el numerito 2, está incluido en B, mientras que este que tiene al 1 y al 2 no está incluido.
¿Qué era el cardinal de un conjunto? Es la cantidad de elementos que posee. ¿Y cómo lo denotamos? Con unas barritas. En los ejemplos anteriores teníamos el A, 5 elementos, que eran las 5 vocales, y el cardinal de B es 4, había 4 elementos en B. Esto siempre que los conjuntos tengan una cantidad no infinita. En ese caso se dice que son conjuntos finitos. ¿Cómo se determina la igualdad de conjuntos? La definición dice lo siguiente. Un conjunto es igual a otro si y solamente si el primero está incluido en el segundo y el segundo en el primero. O sea, cuando se incluyen mutuamente. Solamente en ese caso son iguales. ¿Qué es el conjunto vacío? El vacío es el conjunto que no tiene elementos, o sea, cardinal de vacío es 0. Se puede definir con cualquier contradicción. Esta es una muy sencilla. Está formado por los X que son distintos a sí mismos. Nada en el universo es distinto a sí mismo, o sea que seguro es 0. Vacío, ¿no? Pero también podríamos definir acá, está formado por los números reales tales que su cuadrado valga -4, que sabemos que no existe ningún número real, o con cualquier otra cosa que se les ocurra que no tenga solución. Ahora les pregunto, atención, ¿se puede escribir al conjunto vacío de esta forma, como a veces yo he visto que algunos ponen? ¿Qué es esto? Esto no es el conjunto vacío. El vacío se escribe con este simbolito o las llaves y nada adentro. Porque esto que está acá es un conjunto, porque están las llaves, y adentro hay algo. Que lo que hay adentro, ¿qué es? Es el conjunto vacío. Si nosotros pensamos en los conjuntos como bolsas, el vacío es una bolsa totalmente vacía, no tiene nada adentro. Pero esta es una bolsa que adentro de ella tiene otra bolsa, donde esa que está adentro está vacía. Pero la de afuera no está vacía porque tiene la bolsa de adentro, ¿ven? Así que esto no es el conjunto vacío, este tiene cardinal 1. Vamos a repasar qué es el conjunto referencial o universal. Es el conjunto que va a tener a todo lo que uno esté considerando, ¿sí? Antes lo llamaban universal. Actualmente más se prefiere el nombre de referencial, porque a veces no hace falta que sea el todo completo. Si yo estoy trabajando con números, no hace falta que yo considere a todos los reales o a todos los enteros. Uno podría tomar un referencial de solo los primeros 10 números naturales, ¿sí? Así que esta es una manera que más que nada se usaba antiguamente. Propiedades básicas de la inclusión. Acá tenemos la definición nuevamente que ya habíamos visto, ¿sí? A ver, ¿qué dice esta primera propiedad? Para todo conjunto A está incluido en A. O sea, esta es lo mismo que decir que todo conjunto está incluido en sí mismo. ¿Y por qué es una propiedad básica? Porque se deduce muy rápidamente de la definición. Fíjense que si yo quiero demostrar que este conjunto A está incluido en sí mismo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tomar cualquier elemento del primero, ¿sí? Y ver que ese mismo elemento está en el segundo. O sea que nos va a quedar, partiendo de una perteneciente a A mayúscula, lo mismo, A pertenece a mayúscula, P entonces P, que es una tautología. Por lo tanto, esta es una propiedad verdadera. Otra propiedad también básica que se deduce inmediatamente. El vacío está incluido en cualquier conjunto. ¿Por qué? Porque en este caso habría que tomar cualquier elemento que esté en vacío. O sea, el antecedente acá sería A pertenece a vacío. Entonces A pertenece a cualquier conjunto. Pero ¿cómo va a ser el antecedente si yo tomo que algo está en vacío? Puede ser, si el vacío no tenía elementos, este antecedente va a ser falso. Y cualquier condicional que parte de antecedente falso es verdadero. Por eso esto también es cierto. Cualquier conjunto va a estar incluido en el universal de referencia, ¿sí? Eso también. ¿Por qué? Porque en el universal de referencia estaban todos los elementos que estaban en todos los conjuntos que se esté trabajando. Y la última, que por ahí esta no es tan directa, pero dentro de todo bastante rápido sale, es la propiedad transitiva de la inclusión. Si yo tengo que un conjunto A está incluido en un B y este mismo B está incluido en un C, ¿eso qué significa? Que si yo tomo un elemento de A, por esta definición, ese mismo está en B.
Y por esta otra parte, si S está en B, también ¿dónde va a estar? En C. En definitiva, el elemento que empezó estando en A, ¿dónde está también? En C. Bueno, estas son propiedades básicas que ya dijimos, la demostración es muy directa. Estas no se les van a pedir a ustedes, pero sí vamos a tener que hacer otras propiedades con demostraciones. Pero primero tenemos que recordar qué operaciones se pueden hacer con los conjuntos. La unión. ¿Qué era la unión? La unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto, ven, porque acá está entre llaves, formado por elementos tales que cumplen ¿qué cosa? Que están en A o están en B. Como esta es una O, si están en un conjunto ya es suficiente, ¿sí? Los que están en ambos también, por supuesto. En la intersección, en cambio, ¿qué diferencia hay? Que acá me está diciendo que tienen que estar en ambos, porque hay una I. Son los comunes. ¿Qué es la diferencia? A menos B es el conjunto de todos aquellos elementos que están en el primero y no están en el segundo. También tenemos una operación unaria que se llama complemento, se le calcula un solo conjunto, y es la diferencia que hay respecto del universal, ¿sí? Son todos los que no están en A, estando en el universal. Pero como siempre vamos a considerar que están en el universal, se puede decir directamente los que no pertenecen a A. Y la diferencia simétrica, que se denota con este triangulito, son los que están en un conjunto o excluyente en el otro. Esto es lo mismo que decir que es la unión de ambos menos la intersección, o bien que es una diferencia, unión, la diferencia en el otro sentido. Por eso se llama simétrica. Para afianzar bien estas operaciones, vamos a hacer algunos ejemplos. Acá tenemos estos 4 conjuntos, A, B, C y D. Por ejemplo, A unión B, tenemos que poner todos los elementos de A, que eran los números del 1 al 5, y los de B. El 2 no lo voy a volver a escribir porque ya estaba. El 4 lo mismo. El 6 sí. Entonces, A unión B son estos 6 elementos. De la misma manera podemos hacer B unión C, son los de B junto con los de C. C unión D, por ejemplo, me queda igual a D. ¿Por qué pasará esto? Porque si uno se fija, el conjunto C está incluido en el D. Entonces, al hacer la unión de ambos, me queda el más grande. Si queremos algunas intersecciones, entre A y B lo común era el 2 y el 4. Entre A y C hay intersección, no, es vacía. B intersección D está el número 6. Y C intersección D coincide con C por lo que ya dijimos, porque C está incluido en D. Algunas diferencias. A menos B. ¿Qué era la diferencia? Los que están en A y no en B. El 1 está en A y no está en B, lo ponemos. El 2 está en A pero también en B, por eso ese no va. Y así con todos, ¿no? Entonces los que están en A y no están en B resultaron ser solamente el 1, 3 y 5. A menos C son todos. ¿Por qué? Porque entre A y C no había intersección. Y C menos D nos da también vacío. Si yo tomara como universal a los números del 1 al 10, vamos a calcular algunos complementos. El A tenía los elementos del 1 al 5, entonces su complemento son los del 6 al 10, ¿ven? El B serían todos estos, complemento de C son todos menos el 7, ¿sí? Y así con todos. ¿Cómo se llaman dos conjuntos que tienen intersección nula? Se dice disjuntos. ¿Quiénes eran acá disjuntos? Y por ejemplo acá tenemos el A y el C, eran disjuntos porque su intersección era vacía. Y ahora vamos a hacer este ejercicio donde gráficamente, en estos diagramas de Venn, vamos a tener que marcar las operaciones. A ver, primero A unión B. Ustedes pueden parar acá el video, pausarlo y después continuar, ¿sí? Yo ahora les voy a dar la solución. En los 4 casos, A unión B es esto, porque eran los que estaban en uno o en el otro. Ahora nos toca la intersección. También pueden pausar y luego revisar si lo hicieron bien. La intersección tiene que haber quedado así.
Por ejemplo, en el segundo caso, no hay marcado nada en verde. ¿Por qué? Porque la intersección es vacía en este caso, ¿sí? Acá es esto, y en los casos en que uno está incluido en el otro, justamente la intersección es el más chico de los dos. Ahora la diferencia A menos B. Recuerden que eran los que estaban en A y no en B. Pausen. Y les tiene que haber quedado así. Los que están en A y no en B. En el último caso no hay ninguno, porque A estaba incluido en B, todos los de A estaban en B, así que no nos queda nada. Complemento de A. Tiene que haber quedado así. Todo lo que está fuera de A, dentro del universal, pero fuera de A. Y por último, la diferencia simétrica. Esto era lo mismo que decir, a la unión le quito la intersección. O si no, hago la unión de las dos diferencias. ¿Ven? Aquí se ve, por ejemplo, este pedazo es A menos B. Unión, este otro que es B menos A. O si no, también era la unión, que era con esto pintado y todo, le quito justamente este pedacito que era la intersección, ¿ven? Bueno, acá coincide con la unión porque no había intersección y en estos casos la diferencia simétrica coincide con una de las diferencias. ¿Qué tenemos aquí? Todas las propiedades que cumplen las operaciones. ¿Sí? Si ustedes ven los nombres, son muy parecidos, son los mismos en realidad que los que conocíamos de lógica. Involución, conmutatividad, asociatividad, idempotencia, las leyes de De Morgan, absorbente y neutro, la propiedad de absorción, ¿no? Complementación. Hay muchas que nos pueden resultar conocidas. Y si miramos, básicamente son lo mismo. A ver, la propiedad de absorción, en lógica, ¿cómo era? Si yo tenía PI, P o Q, eso era equivalente a P. Y acá es algo muy parecido. Yo tengo A intersección y en este paréntesis se me vuelve a repetir la A en unión, o sea, la otra operación con B. Y todo esto me da el conjunto que se repite, ¿sí? Bueno, todas estas, que son igualdades ahora en lógica eran equivalencias, acá son igualdades, se pueden demostrar. Ya sé que ustedes confían en nosotros y creen que todas estas son ciertas, pero como siempre yo les digo, tendrían que desconfiar un poco y hacer la demostración. Ahora yo les voy a explicar cuáles son las maneras para demostrar propiedades. Estas o cualquier otra que se les dé. Estas son las básicas, digamos. ¿Cómo se hacen las demostraciones? Aquí tienen, que yo traté de hacer como una especie de resumen de los distintos tipos de demostraciones, ¿sí? Algunas donde tienen solo una inclusión, demostrar que un conjunto está incluido en otro. Otras que tienen una igualdad, ¿sí? Esta, por ejemplo, estaba en la lista, era la propiedad asociativa de la intersección. Otras que ya tienen un condicional, ¿ven? Dice, si pasa esto, entonces hay que demostrar que pasa esto otro. Hay otras que tienen un bicondicional, va en los dos sentidos, y hay otras que se pueden hacer en forma conjuntista. Vamos a ir viendo un poquito de cada una. El primer caso, ¿cómo demuestro que A está incluido en A unión B? Que esto siempre es cierto, cualesquiera sean los conjuntos A y B. Para demostrar que un conjunto está incluido en otro, ¿qué había que hacer? Había que tomar un elemento genérico que esté en el primero, ¿ven? Lo llamé X en este caso, para todo X. Si X está en ¿a dónde deberíamos llegar nosotros? A que este mismo X, que es cualquiera, se halla también en A unión B. Entonces aquí habría que usar alguna propiedad que ya conozcamos de antes. Generalmente son propiedades lógicas. En este caso, ¿cuál es la propiedad que voy a usar? La de adición. X pertenece a A, considerémoslo como P. Había una propiedad que de P se podía pasar a P o Q. Entonces yo le puedo agregar a través de una O lo que quiera. En este caso, ¿qué le voy a agregar? Por supuesto, le voy a agregar X pertenece a B, que es lo que a mí me conviene. Y ahora, si yo tengo, ¿sí? Entonces este paso lo hice con la propiedad de adición. Si ahora yo tengo esto, si el mismo elemento X está en A o está en B, esto era la definición de qué operación. Era la definición de unión, justamente. Y ahí a dónde llegamos, a donde había que llegar. En dos pasitos nada más,
pasamos del X perteneciente a al X perteneciente a unión B. Con lo cual quedó demostrada esta inclusión. ¿Sí? Esta es de las más sencillas. Vamos al otro ejemplo, que era una igualdad. Al ser esto una igualdad, recuerden que hace un rato vimos que si todo esto es un conjunto, ¿no? Y todo este es otro. Para que todo este conjunto sea igual al otro, se tenían que incluir mutuamente. O sea, todo este primero estar incluido en el segundo y además el segundo incluido en el primero. Vamos a empezar demostrando la primera inclusión. Yo voy a tomar un elemento genérico del primer miembro, ¿sí? Del conjunto del primer miembro. Lo voy a ir descomponiendo. Primero, ¿sí? Digo, esta X está ¿en dónde? En A intersección este otro conjunto. O sea, primero voy a descomponer esta intersección. ¿Qué me decía la definición? Que está en el primero y en el segundo. Ahora, como el segundo también es una intersección, lo descompongo. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Que ya estamos en el nivel de la lógica pura. Acá ya no hay más operaciones con conjuntos, pero sí hay operaciones lógicas. Puedo usar la propiedad lógica que me convenga, que en este caso justamente va a ser la asociativa. Me conviene poner los paréntesis entre el A y el B. Y ahora vuelvo a rearmar las operaciones con conjuntos. Lo que está entre paréntesis, X pertenece a A y X pertenece a B, se puede poner como X pertenece a A intersección B. Y por último, si el mismo X está en A intersección B y está en C, por definición de intersección, nuevamente, ¿dónde está? En A intersección B, intersección C. Pero con esto no está terminado el ejercicio, está a la mitad. Con esto probamos que este conjunto, que era el que estaba en el primer miembro, está incluido en este, que es el del segundo. Ahora tendríamos que hacer al revés. Tendríamos que empezar de este y llegar al otro. Pero fíjense que en este caso todas las propiedades que usamos se pueden leer en sentido inverso. Entonces, los condicionales que hay aquí los puedo ir cambiando. A ver, de este paso, ¿puedo pasar al de arriba? Sí, tal cual. Pongo un sí, solo sí. ¿Puedo pasar al otro? También. Puedo pasar al otro y al otro. Con lo cual no tuvimos que escribir nada nuevo, simplemente agregarle las flechitas que vuelven y ya quedó demostrada la igualdad. Pero cuidado, no siempre se puede hacer esto. ¿Por qué? En este caso yo no voy a poder demostrar hacia atrás esto, que no es cierto. No siempre la unión de dos conjuntos va a estar incluida en uno de ellos. De este paso a este, acá sí, este sí se podría haber puesto como un sí, solo sí, porque es una definición. Pero de este a este otro, acá no hay ninguna propiedad que me diga que si yo tengo una O me puedo quedar con una sola, ¿ven? Este condicional es solo válido en el sentido que lo hemos usado. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces se puede hacer el camino hacia atrás si es que no se usaron propiedades válidas en un único sentido. Pasemos al siguiente ejemplo. Este es uno que tiene condicional. Si C está incluido en A unión B, entonces C menos B está incluido en A. Acá que tenemos una hipótesis y una tesis. ¿Qué es lo que debemos probar nosotros? La tesis, con la ayuda de la hipótesis. Entonces nos concentramos en la tesis. ¿De dónde parto? Si tengo que probar una inclusión, parto de cualquier elemento que esté en el primer conjunto, que es C menos B, y tengo que llegar a que está en A. Bueno, hagamos eso. Para todo X que está en C menos B, por definición está en C y no está en B. Luego, ¿qué es lo que hice aquí? Acá decía C, pero como en la hipótesis el conjunto C está incluido en A unión B, por hipótesis, o sea, de este paso a este que hice abajo, usé la hipótesis. Si está en C, también va a estar en A unión B porque me lo dice este dato, la hipótesis. Ahora vamos a descomponer la unión. Y ahora podríamos hacer distributiva, ¿les parece? Porque tenemos en el paréntesis una O y afuera una I. Hacemos distributiva. ¿Qué pasa con el segundo paréntesis? ¿Puede un mismo X estar en B y no estar en B? Esto es P y no P. Es una contradicción. Esto es falso. Falso o cualquier otra cosa era la otra.
¿Y esto cómo? ¿Qué podemos decir de acá? Nosotros ¿a dónde teníamos que llegar? Al A, ¿no? Ah, pero es una I. Si yo tengo P y Q, sé que se cumple P y se cumple Q, tranquilamente puedo afirmar que se cumple cualquiera de ellas. Distinto era cuando era O, ¿no? Que uno no sabía. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Propiedad de simplificación. Y ahí llegué. ¿Sí? Entonces, la diferencia que había con los otros es que esto no es cierto siempre, pero sí con esta hipótesis. Si pasa esto, entonces pasa esto otro. Entonces, yo trabajo con esto, con esta inclusión. Pero en el camino, acá fue en el segundo paso, se usa ¿qué? El dato de la hipótesis. Además de, por supuesto, en todos los demás, definiciones o propiedades conocidas. Pasemos al siguiente, que es un sí y solo sí. Vamos a ver. Si yo arranco de A menos B igual a vacío, porque acá voy a hacer otra forma de demostración. Voy a trabajar con la hipótesis completa para no tener que hacer dos caminos. Si no, esto se puede descomponer en dos ejercicios igual que el que hicimos antes. Acá ponemos un entonces y demostramos igual que antes y después lo hacemos al revés. Pero si bien es correcto, se haría muy largo. Entonces yo voy a trabajar con una parte e ir haciendo equivalencias a ver si llego a la otra. ¿Qué significa que A menos B sea igual a vacío? Eso es exactamente lo mismo que decir que no existe elemento que pertenezca a A menos B. Y eso es lo mismo como se nega un existe. Decir que para todo X no se cumple que X pertenece a A menos B. La diferencia era que pertenecían al primero y no al segundo. Y ahora que tenemos esto negado con una I, podemos aplicar De Morgan, ¿no? Entonces, X no pertenece al primero o, De Morgan cambiaba, X pertenece a B. Y por último, ¿sí? Si yo tenía no P o Q, eso era lo mismo que un condicional, ¿no? Yo podía decir P entonces Q, que era equivalente a no P o Q. Y si ahora miramos esto que nos quedó, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es la definición de ¿qué? De inclusión. Eso es lo mismo que decir A incluido en B. Igualmente, acá les puse que hay un video donde esto se hace de la otra manera, ¿sí? Acá yo les quise mostrar una forma donde lo hacemos directamente y acá algunos a veces preguntan, ¿y ahora tengo que volver, profesora? No, porque miren lo que hay acá en cada paso, un sí y solo sí. Quiere decir que acá ya quedó probado que esto es equivalente. Bueno, y el ejemplo en forma conjuntista. ¿Qué significa? Significa que no vamos a bajar al nivel de elementos como hicimos en los otros. Yo voy a guiarme o basarme en esas propiedades que había en la lista, que son las más básicas. Por eso esto para las básicas no sirve, ¿sí? Pero sí sirve para otras, como por ejemplo esta, que no es de las básicas y se puede demostrar en base a las básicas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Por ejemplo, yo voy a arrancar del primer miembro, ¿sí? A unión B, intersección, complemento de A, unión, complemento de B. Y ahora voy a ir aplicando alguna de esas propiedades. Por ejemplo, acá ¿qué hice? Hice la propiedad distributiva, ¿sí? A intersección el complemento de A, unión A intersección el complemento de B, unión B con este A y B con el B. ¿Está bien? Bueno, ahora de estos cuatro paréntesis, el primero, ¿qué da la intersección de un conjunto con sí mismo? Da vacío. Y el último también. Esos ya los podemos ir reemplazando. ¿Y qué da vacío, unión, cualquier otro? Queda el otro. ¿Sí? Y ahora, ¿qué significa A intersección complemento de B? También por una equivalencia de la complementación o de la diferencia, esto es lo mismo que decir... bueno, primero, disculpen, primero hice conmutativa. Pasé acá para que nos quedara igual que lo que está ahí, Hice conmutativa y ahora sí, la equivalencia de la que les hablaba, B intersección complemento de A es lo mismo que decir B menos A, y A intersección complemento de B es lo mismo que A menos B. Con lo cual, ¿a dónde llegamos? Al segundo miembro.
Y acá también algunos dicen, ¿y ahora hay que hacer al revés? No, porque ¿qué es esto? Son igualdades. O sea, si yo demuestro que esto es igual a esto, que a su vez es igual a esto, y es igual a esto, ya quedó probada la igualdad, no hay que probar en ningún otro sentido. ¿Sí? Bueno, acá tienen ustedes las demostraciones que ya están hechas en algunos videos, ¿sí? Si quieren verlas, si no, acá ustedes pueden parar y tratar de hacer todas estas propiedades y luego, si no les salen, pueden ver los videos o si no, consultar en los foros. ¿Está? Pero todas estas están hechas en videos. Y acá les dejo algunas más para que ustedes practiquen, ¿sí? La segunda está hecha en un video, las otras no. Pero para poder hacerlas, consulten la bibliografía, ¿sí? Vean los videos y también, por supuesto, usen la creatividad, que es muy importante. Vamos a dejar y luego continuamos con esto, que es la segunda parte.